¿Por qué Estados Unidos e India no son aliados más cercanos? Sí, creo que muchos estadounidenses tienen esta pregunta, muchos de mis amigos también me lo han preguntado. Parece que sería una alianza natural. Y creo que hay muchos elementos que encajan de forma natural ahí. Pero como en cualquier otra parte de la política india, tienes que regresar a la historia. Creo que el primer punto de controversia es alrededor de la era de la independencia. Y en ese entonces, muchos de los fundadores indios básicamente creían que, oye, el capitalismo es igual al colonialismo. Y lo que eso significaba era, ok, ¿qué vamos a hacer en su lugar? Y al final se acercaron al socialismo, en especial al Fabiano. Y el primer ministro de la India, Nehru, era muy aficionado a esta idea. Desde el inicio, India y Estados Unidos chocaron en ideas económicas. En ese tiempo, el comunismo y el marxismo eran muy importantes, representaban una gran fisura ideológica. Muchos intelectuales y luchadores por la libertad de la India no coincidían con Estados Unidos en ese entonces. Había algunos como Ambedkar, Ragaji y en cierta medida Patel. Algunos de ellos tenían una inclinación más capitalista, pero realmente no llegaron al círculo interno del poder a medida que pasaba el tiempo. Había muchas más personas socialistas y eventualmente marxistas que se volvieron mucho más poderosas dentro del establecimiento indio y el gobierno de la India. Así que creo que ese es el primer nivel básico de, oye, ¿qué está pasando aquí? Pero el verdadero punto de quiebre, supongo, o el verdadero punto de ruptura sería en 1971. Y durante este tiempo Pakistán estaba dividido, Pakistán occidental, que es lo que puedes ver hoy, y Pakistán oriental, que hoy es Bangladesh. Había una rivalidad étnica ahí. Pakistán occidental tenía un grupo étnico distinto al de Pakistán oriental, integrado sobre todo por bengalíes. Y además, la gente bengalí o estas personas en Pakistán oriental tenían un alto porcentaje de hindúes que vivían ahí. Además de que su cultura era, creo, mucho más similar a la hindú en ese entonces. Pakistán occidental inició una campaña de islamización poco antes y desde la independencia. En Pakistán oriental hay más marcadores culturales similares a los que se ven en la India, sobre todo en el oeste de Bengala, que está en la India. Era muy indistinguible en muchos aspectos, así que con esto supongo que existe una justificación étnica y religiosa, podrías decir, una causa de guerra. El ejército de Pakistán occidental entró a Pakistán oriental y comenzó acciones militares. Creo que lo que realmente los involucró fue la gran crisis de refugiados, cuando muchos bengalíes, especialmente hindúes de Pakistán oriental, llegaron masivamente a la India, agravando sus problemas económicos. Así que en ese momento se podía ver que el gobierno indio decidió involucrarse. En general, fue un asunto bastante sencillo. Creo que la guerra en sí avanzó bastante rápido. India ganó. Pakistán oriental pasó a ser Bangladesh. El gobierno indio, especialmente Indira Gandhi y el personal militar, siendo ella la primera ministra entonces, de alguna manera querían ir directo al grano, al menos algunos elementos dentro del gobierno indio. Vieron que vencieron fácilmente al ejército pakistaní porque estaba disperso. Entre Pakistán occidental y oriental hay miles de kilómetros y tenían unos 90,000 prisioneros de guerra. Así que estaban en una posición ventajosa y decidieron, oye, vamos a terminar con Cachemira ocupada por Pakistán. Iremos más profundo en Pakistán, veamos si logramos capturar Lahore, veamos hasta dónde realmente podemos llevar este conflicto y tal vez resolver este problema, barras. Entre 1950 y 2000 Estados Unidos envió alrededor de 25 mil millones de dólares en ayuda a la India, tanto o más que cualquier otra entidad. Así que eso es como otro ejemplo, volviendo a la forma de pensar estadounidense. Es como, bueno, les dimos dinero, ¿por qué no estarían alineados con nosotros? Pero cuando de alguna manera cortas de raíz, tal vez más que solo cortar de raíz, pero ya sabes, limitas uno de sus mayores objetivos geopolíticos, esas cosas al menos se cancelan entre sí, si no es que causan problemas para ti. Creo que especialmente después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya sabes, a principios de los 90 y luego en 1991 la India se comprometió con el capitalismo. Fue obligada por el Fondo Monetario Internacional a liberalizar su economía, volviéndose más capitalista y abierta. Y sé que Estados Unidos impuso algunas sanciones a la India cuando hicieron pruebas nucleares, pero Clinton rápidamente puso su propio toque personal y arregló un poco las relaciones. Al menos comenzó a arreglarlas, podríamos decir. Bush, Obama y Trump, los tres, diría que las relaciones mejoraron sucesivamente y de manera bastante constante. Hubo un acuerdo nuclear con Bush y Obama. En general, solo tuvo buenas relaciones con la India.
Incluso cuando Modi llegó, creo que escribió un artículo de opinión en Time para él, lo cual ahora parece una locura. Pero ya sabes, una vez que Trump llegó, él y Modi se llevaron muy bien por alguna razón. Y ya sabes, creo que ahí es donde ves que muchas de estas relaciones naturales suceden. Sabes, India y Estados Unidos, ambos son muy diversos. Son pluralistas y tolerantes. Son laicos y democracias, una combinación natural. Es la democracia más antigua y grande del mundo. Ves todo eso en juego y llegó mucha diáspora, muchas relaciones. En la segunda parte ves muchas ventajas. Y también mucho comercio, intercambio tecnológico, acuerdos de defensa y energía. Creo que todo lo positivo que pudo haber pasado, o sea, mucho de eso sí sucedió, pero la tercera parte, que supongo es la más polémica y reciente. Creo que cuando llegó Biden pienso, y realmente no culpo a Biden personalmente por esto, creo que él habría sido una continuación de mucho del, ya sabes, sentimiento bipartidista general. Creo que él personalmente probablemente se inclinaba hacia eso, pero sabemos que la administración tenía un montón de, ya sabes, cosas complicadas y muchas cosas sucediendo en el trasfondo. Desde el punto de vista de la India, lo que ven es que cuando Biden apareció por primera vez en escena, oye, fue bastante bueno para ellos. Antes de eso, creo que Modi cometió un pequeño error al hacer campaña con Donald Trump en Texas. Así que hicieron un evento conjunto con la diáspora. Sabes, esto fue en medio de las elecciones. Creo que esto fue en 2020. Sí, 2020. Ellos realizaron un evento que, aunque dudaron en llamarlo así, realmente fue de campaña. Creo que eso molestó a gran parte del establecimiento demócrata. Fue un cálculo arriesgado que no funcionó. Eso fue algo grande, creo que pudo haber envenenado un poco el ambiente. Pero incluso entonces, creo que cuando Biden llegó al poder todavía había mucha gente que, ya sabes, en general veían que los negocios seguirían como de costumbre. Quizá pasarían algunas cosas, pero bueno. Entonces, viendo a la India en el contexto de esta rivalidad creciente entre Estados Unidos y China, ya sabes, hay posibles puntos de conflicto militar, hay guerras económicas y comerciales. ¿Cómo ven ellos esa dinámica? Porque la otra visión simplista y reductiva es que cada vez que hay una cumbre de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la gente escribe titulares como todos conspiran para derribar a Occidente y Estados Unidos está en problemas. Y yo veo eso y según mi entendimiento superficial es China e India quienes han tenido disputas fronterizas que incluso se han vuelto violentas, ¿no? No estoy seguro de que sean los mejores amigos, pero ¿puedes explicar cómo percibe India la rivalidad entre Estados Unidos y China? Creo que en esa segunda etapa, especialmente durante la era de Obama y Trump, la India estaba completamente del lado de Estados Unidos. Creo que hubo un periodo en el que se intentó tener un acercamiento con Xi Jinping. Creo que Xi fue invitado a la India. Él y Modi hicieron sesiones de fotos, intercambiaron ideas y recorrió templos. Así que parecía que, oye, podría haber algún potencial. Pero creo que poco después hubo algunas disputas comerciales. Creo que TikTok fue prohibido. Al mismo tiempo, ocurrieron disputas en el Himalaya donde murieron soldados indios y chinos. Así que ese es un nivel completamente nuevo de conflicto. Hay dos verdaderos, supongo de nuevo, dos puntos de quiebre que vemos aquí que realmente han hecho que la India enfríe su relación con China y empiece a equilibrarse hacia ella ahora e intente hacerlo un reinicio de los lazos. Uno es las elecciones Lok Sabha de la India, que son las elecciones parlamentarias. Así es como el primer ministro Modi es elegido, lo cual equivale a una elección presidencial. El Bharatiya Janata Party ganó, como la mayoría esperaba, aunque se pensaba que lo haría con un margen mucho mayor. Y hay varias formas en que podrías analizar por qué eso no sucedió. Algunas de ellas son económicas, algunas están relacionadas con la cultura, especialmente la casta o región. Pero una cosa de la que los indios empiezan a desconfiar mucho últimamente, creo que en la campaña, la batalla fue básicamente entre la idea de una India centralizada y una India descentralizada. Y una India descentralizada significa que cosas como la casta son más importantes, cosas como el regionalismo son más importantes. Muchas de esas cosas amenazan la idea de una India unida. Y esta idea centralizadora de la India creo que es un punto clave del régimen de Modi, o eso es lo que él quiere hacer. Ese es uno de sus objetivos, ¿no? Centralizar la India. Entonces, lo que empezaste a ver justo después de la elección con el conteo descendente, el Bharatiya Janata Party,
comenzó mediante celebridades menores de Twitter y funcionarios de bajo rango a culpar a Estados Unidos por interferencia electoral. Y una de las cosas por las que los culpaban era por estos videos de inteligencia artificial que empezaron a salir y que liberaban e inflamaban tensiones sobre castas, sobre regionalismo, y también relacionaban esto con cosas que decían los miembros de la oposición. Estos opositores solían viajar a Estados Unidos y al regresar repetían lo que escuchaban en la academia estadounidense o en medios como el New York Times. La gente empezó a relacionar las cosas. Sé que suena conspiranoico, pero eso es lo que muchos creen. Creo que esto tiene fundamento y podría hablarlo después. Pero bueno, empezaron a acusar al gobierno estadounidense, no por canales superoficiales, pero empezaron a escalar, como, oye, estas personas interfirieron, esto es interferencia electoral, etc. Cuando Trump fue elegido, o incluso antes ocurrió la segunda cosa, como un golpe 1-2. En Bangladesh, la primera ministra Sheikh Hasina gobernó durante casi 2 décadas o por mucho tiempo. Ella era algo autocrática, había elecciones, pero actuaba de forma autoritaria, lo que molestó a muchos bangladesíes. Así que hay un elemento orgánico en este cambio de régimen o revolución que ocurrió en Bangladesh. Sin embargo, de nuevo, el gobierno indio, como ellos lo veían, es que mucho de esto fue a través de cosas como la ayuda o la ayuda estadounidense o la interferencia estadounidense. Y el tipo que se convirtió en el primer ministro interino, creo que su nombre es Mohamed Yunus. Él tiene conexiones con, ya sabes, la iniciativa Global Clinton. Tenía unas fotos con Biden que no salieron bien. Parecen muy cercanos. Están emocionados por Trump, pero están muy dolidos por lo que pasó recientemente y quieren cubrir sus apuestas con China. Hoy, el ministro de Relaciones Exteriores de China y el secretario de Relaciones Exteriores de la India se reunieron. Y sí, están tratando de, supongo, descongelar muchos lazos o reparar relaciones. Supongo que lo último que diré es que muchos indios sienten animosidad hacia China por los enfrentamientos en el Himalaya y guerras anteriores. Pero creo que especialmente esto, ¿no? Es los enfrentamientos en el Himalaya y el hecho de que soldados hayan muerto y haya este tipo de conflicto hace que tengan animosidad hacia China. Están empezando a mirar a China y pensar, oye, tal vez deberíamos empezar a tomar inspiración de ellos en lugar de Estados Unidos. Dicho esto, creo que los indios todavía ven a Estados Unidos de una manera muy positiva en general. Por ejemplo, si Estados Unidos invita a los indios, la mayoría aceptará ir. Así que es algo muy complejo que se está volviendo aún más complejo. Creo que ahora hay, ya sabes, un pie en cada lado. Más hacia Estados Unidos, sin duda, pero definitivamente está ocurriendo un deshielo con China.